La demora, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas tardes, doctor. Bien. Bien. Disculpen la Buenas demora. tardes, profe. Sí, Se todo me, bien se acá. me- ¿Usted? se me complicó un traslado de mis hijos. Bueno, arranquemos rápido, rápido, rápido. Teníamos unos trabajos prácticos para analizar, ¿no es cierto? Del otro día. Sí. ¿Alguien los puede leer mientras yo los busco? A ver. Acá, trabajos prácticos para el 14. No, trabajos prácticos. A ver, acá. Acá está. Que a uno le había puesto una cláusula, ¿cómo se llama? Una consigna repetida, ¿no es cierto? No importaba. Bueno, a ver. ¿Quién quiere leer el primero y me lo quiere responder? Vamos, vamos, chicos, que es oral el examen. Tienen que aprender, chicos, vamos. Casos prácticos para batir, este es. A ver. ¿No quiere leer ninguno primero? Sí, hasta que lo encuentro acá. ¿Lo puedo leer, profesor? Sí, sí, léalo, porque no lo encuentro yo. Eran sobre los derechos personalísimos, sobre el derecho a la imagen, pero no, la Sí, verdad no lo encuentro. a Sí, Susana, una famosa actriz de la revista de Chimento Face, le hace una entrevista que es ilustrada con numerosas fotografías de ella con sus perros jugando en una quinta de fin de semana. Meses más tarde, una marca de comida para perro utiliza alguna de esas fotografías para hacer publicidad de sus productos. Indique la o las afirmaciones correctas y fundamente su respuesta. A. correcto. La Bueno, utilización. ¿Lo sigo leyendo? sí, 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 sí. Bien. A. La utilización de la fotografía es libre porque apareció en un medio de prensa, por eso Susana no tiene afectado ningún derecho. Ella consistió la captura y Consintió. divulgación. Perdón, Sí, sí. consintió, B. sí. La utilización consintió. La utilización de la fotografía afecta su derecho a la imagen. Puede demandar el retiro de la publicidad y la indemnización de los daños sufridos. C. La utilización de la fotografía afecta el derecho a la imagen y a la intimidad. Puede demandar el retiro de la publicidad y la indemnización a sus daños sufridos. Repito, me parece. La utilización de la fotografía afecta su derecho al honor, a la imagen. Puede demandar el retiro de la publicidad, la Bien, indemnización de los daños sufridos. está bien. Entonces, en el primero es libre, en el segundo afecta la imagen y puede demandar el retiro de la publicidad y la indemnización. En el tercero afecta la imagen y la intimidad. Y en el tercero afecta el honor a la imagen. A ver, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso que es la B, que afecta a la imagen y puede reclamar la indemnización y retirar la imagen, porque no tuvo autorización de esta actriz para para poner su foto en una publicidad de comida para perros. Ajá, bien. ¿Alguien O sea, tiene otra opción? no afecta la intimidad y tampoco el honor, solamente la imagen. Bueno, a ver, Ryan tiene una postura. La ¿Alguien imagen más? y el nombre afectaría. No está como opción. No escucho bien. Ahí alguien está hablando y no se escucha. Que el artículo 53 en el primer párrafo indica que es necesario su consentimiento, y en este caso no hubo consentimiento porque no fue en un lugar público, sino un lugar privado. No, bueno, pero ella se sacó las fotos en la casa. Ella se vistió, Sí, se habrá pero maquillado. utilizaron esa foto para hacer un lucro. Ajá. Silvia, se te escucha súper mal. No, ¿la que está hablando es Silvia o Adriana? Se escucha muy mal, ¿eh? ¿Ustedes lo escuchan o yo soy el único que lo escucha? Yo no la escucho muy bajito. Muy bajito. ¿Tenés algo en el micrófono?
Me lo acerco al teléfono. A Le ver, ahí decía, estás. Bien, Adriana, bien. sí, le decía, doctor, que para mí es la C, porque no solo está utilizando la imagen de Susana, sino que está violando la intimidad, porque ella esas fotografías autorizó a un medio a sacarla en su domicilio. Y las mascotas son de ella, no tiene por qué venir otra empresa a tomarla como publicidad sin ningún consentimiento de ella. A ver, cuál es la definición, no del libro, digo, pero la definición que más o menos entendiste de intimidad, Adriana? O sea, la intimidad es tu propiedad, tu imagen, tu honra, o sea... No, son todos derechos diferentes, Adriana, esos. No, el honor, o el vos honor, llamás la sí, honra, que en realidad es honor, es una cosa diferente. La imagen también es diferente de la intimidad. pero ella no autorizó a que usara con fines de lucro su imagen, ella autorizó a un medio de prensa. Bien, estoy de acuerdo. Entonces, ¿está afectada la intimidad ahí? A ver, la intimidad Y está definida como... para todo mí que ese sí, porque es su domicilio particular. Pero ella los invitó a su casa, ya se sacó la foto y la pusieron en la tapa de la revista. Sí, doctor, pero para una empresa, no para la otra que está Pero sacando lucro de... Claro, lo que pasa es que me parece que tenés una confusión. Ahí por eso te preguntaba en qué entendías por intimidad. Me parece que tenés una confusión que es la siguiente. La intimidad es todo aquello que nosotros queremos reservar a la curiosidad ajena, en definitiva, ¿no? Todos aquellos aspectos relativos a nuestra intimidad, a todos los aspectos personales de nuestra familia, de nuestro entorno, que pueden no necesariamente tener por qué ser aspectos así avergonzantes, sino solamente aspectos que yo no quiero que estén expuestos a la curiosidad ajena. Entonces, si Susana, en el personaje, en el examen, en el ejemplo que tenemos, Susana hizo una producción fotográfica adentro de su casa y esas fotos salieron a una revista que la gente las vio, entonces ese aspecto de la intimidad, ese living, esos perros, esa manera de vestirse, esos cuadros, eso que salió en esas fotos, ella consintió que la gente lo conozca. Entonces no está exento de la curiosidad ajena esa foto. No está violada la intimidad de Susana por la divulgación a través de una comida para perros. La respuesta correcta es la que señalaba Ryan, porque lo que está afectado es la imagen, es la utilización de la imagen para una finalidad diferente para la que ella consintió. Hoy Cristian leyó el artículo 53, parafraseó el artículo 53, y dijo con acierto, ella consiente la captación de la imagen, pero con una finalidad determinada. Es decir, y uno cuando se refiere a todo lo que tenga que ver con los derechos personalísimos, y en especial en los derechos de la espiritualidad, como son estos que estamos hablando, no solo uno tiene que tener el poder de manejar la divulgación, sino además el contexto y el modo en el que se utilizan los medios, en este caso las fotografías o las imágenes, que si bien pueden ser vehículos para vulnerar la intimidad, para violar el honor, sí, estoy de acuerdo, pero no, en este caso no. Es decir, a ver, si ustedes van al 1771, que habla de intimidad, claramente van a encontrar y van a ver que dice que se puede violar la intimidad a través de la divulgación de retratos. Y estamos completamente de acuerdo, porque sería el caso en el que habrán visto casos en los libros, o habrán visto casos jurisprudenciales, o se lo habrán explicado cuando vieron este tema con el titular, habrán visto un montón de supuestos en los que con teleobjetivos se les saca fotografías a las personas famosas en contextos donde no se están exponiendo, sino justamente se están escondiendo, ¿sí? Entonces, divulgan una imagen que viola la intimidad. Entonces, se viola la imagen en sí misma porque esa persona no está pudiendo, digamos, escapa su esfera de control, no solo la captación, sino la divulgación y el uso de esa imagen, sino que además se está violando su intimidad, porque si está encerrada en su casa, con 4 paredes, y no está exponiéndose en un lugar público, claramente está intentando
quedar al margen de la curiosidad ajena. En el caso, insisto, la respuesta correcta es la que señalaban los chicos. Lo que está violado es la imagen solamente, porque solamente se puede violar la imagen sin violar la intimidad, ni el honor, ni nada por el estilo. En cuanto al honor, el honor es un derecho personalísimo diferente a la intimidad y a la imagen. La imagen es la representación de uno, física, que implica una emanación de la personalidad. La voz, el video, una foto, ¿sí? No es solo lo físico, sino que emana, digamos, es una representación de mi personalidad. Eso se protege por sí solo con independencia de que a través de su divulgación y su malutilización se pueda violar la intimidad o el honor. La intimidad, ya les dije, es todo aquello que yo quiero dejar reservado al margen de la curiosidad ajena. Está sonando una alarma y les debe estar molestando. No, sí, lo entiendo así, doctor, pero yo había entendido que, o sea, de que los perritos andaban en la propiedad y fueron capturados por la imagen. No. Entonces, No. en Eso, ese sentido lo entendí, por eso dije que también era la intimidad. Hay que tener cuidado, entonces, Adriana, hay que tener cuidado con las consignas. ¿Por qué? Porque eso no lo decía el caso. Claro, sí. Sí, ahora Eso lo entiendo. El caso era clarísimo. El caso era clarísimo. Yo estoy en mi casa sacándome fotos con los perros para ponerlo en la revista Gente. Ese era el caso. Y después, años después, esa foto es utilizada para poner la publicidad de un... No es que los perritos se habían aparecido en la foto sin que ella quisiera. Eso no estaba en el caso. Tienen que tener, no inventen cuando se les plantea casos. Pueden ser reversiones, pero o sea, esto es porque se los digo, esto es un ejercicio profesional que estamos haciendo. Es decir, si ustedes tuvieran que contestar una demanda, tienen que contestar la demanda en función de los hechos que le plantean, no inventen. ¿Sí? O si tuvieran que hacer una sentencia, no pueden inventar cosas que las partes no dicen. Esto es más o menos lo mismo. ¿Estamos? ¿Lo entendieron, chicos? Perdón, y el honor es la consideración que los demás o yo tienen o tengo de mí mismo. El honor tiene dos versiones, clásicamente se lo ha distinguido como que tiene dos versiones. El honor objetivo y el honor subjetivo. El honor objetivo, es lo que tradicionalmente se ha dicho que es lo que los demás piensan de uno. ¿Sí? Y el honor subjetivo es mi autoestima, es lo que yo pienso de mí mismo. Es lo que yo considero respecto de mí mismo. Entonces acá claramente tampoco está violado el honor. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Bien, vamos. Emancipación. Señale la afirmación correcta y fundamente su respuesta. El matrimonio y la autorización de los progenitores son dos causas de emancipación de menores de edad vigentes en el Código Civil y Comercial. B. Al emanciparse, el menor queda habilitado para todos los actos de la vida civil, pudiendo constituirse en fiador. C. La emancipación del menor es irrevocable aún en el caso de que el menor se divorcie, se separe o enviude. D. El menor emancipado puede disponer a título gratuito de lo que adquirió a título oneroso. ¿Qué me dicen? Para mí era la C. A ver, ¿por qué? Porque no es irrevocable. Se divorcia o no. ¿Es irrevocable o no es irrevocable? No. O sea, fíjate cómo dice la afirmación. La emancipación es irrevocable aun cuando se divorcie, se separe o enviude. Tengo entendido. ¿Cómo? ¿Es irrevocable o no? ¿Se puede revocar o no se puede revocar? Tengo entendido que no. Pienso que no. Bueno, no pienses ni tengas entendido. ¿Qué dice la ley? ¿Lo dice o no lo dice? Yo no tengo el artículo acá, por eso no lo estoy leyendo del artículo, doctor. No, bueno, tengo el espere. El ejercicio de esta tarea era háganlo en casa y lo charlamos en clase. No era contestar lo que me parece cuando el docente... Yo quería que ustedes lo pensaran y lo estudiaran, y es más, hasta podían elaborar una respuesta, escribirlo y leérmelo. Está bien, doctor. Lo que pasa es que yo lo tengo en PDF, lo busco en la computadora, lo leo, y con respecto a eso lo voy sacando. Bueno, pero está bien, pero si yo te pregunto en un examen, ¿la emancipación es irrevocable? Vos no me puedes decir, yo pienso que sí. No, dije que no. O que no importa. A lo que voy es, yo no los estoy retando, lo que estoy tratando es que ustedes ejerciten lo que va a ser dentro de 2 semanas el oral. Ustedes en un oral no pueden decir yo pienso, yo creo, a mí me parece. No,
Eso no es, la ley lo dice o no lo dice. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden lo que digo? Te estoy tomando como ejemplo injustamente, pero por eso insistí con la pregunta. Entonces, ¿la emancipación es irrevocable, sí o no? ¿Se puede revocar o no se puede revocar? No, profe, no es irrevocable la No. emancipación. ¿De dónde Dice que es surge? irrevocable. Correcto, es irrevocable. ¿De dónde surge? Profe, ¿puedo leer? El artículo 27. El artículo 27. Sí, ¿quién me dice, profe, puedo? No, era eso, si podía leer, era el segundo párrafo del artículo 27. Correcto. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación. Exacto. Salvo que... Sigan Claro, hay una leyendo. excepción ahí. Salvo del cónyuge de mala fe. Exacto. ¿Y qué consiste el cónyuge de mala fe? ¿Cuál sería, por ejemplo? Si se casa, por ejemplo, para heredar algún bien que este menor haya adquirido a sabienda de eso, para después poder tener, por Sí, ejemplo, pero eso no Te dan un causaría la ejemplo. nulidad del matrimonio. Para mí es No, que pero es mala fe, a eso es lo que voy. Ah, Que no. actuó de mala Bueno, fe, pero no, cónyuge. está bien. Sí, bueno, está bien. Buenas personas, malas personas, como decía un amigo mío. No, pero no es mala fe en esta cuestión. Acá la mala fe se conceptualiza desde la nulidad, es decir, se decreta la nulidad del divorcio. Bueno, bien, en caso de nulidad del divorcio, puede haber alguien que sea de mala fe. Un cónyuge puede ser de mala fe. ¿Cuándo sería un caso de un cónyuge de mala fe en un divorcio? para mí es que se haya casado para conseguir la emancipación y después divorciarse o lo que sea. No, Un yo diría matrimonio que por mintiendo que era coerción. mayor de edad, por ejemplo. Falseando su mayoría de edad para casarse con un menor. Eso sería la causal de nulidad, por ejemplo. Y eso sería mala fe, escondiendo también su minoridad. Ese sería un caso. Perdón, ¿lo podría explicar? Porque no lo entendí, profesor, esa parte. Claro, yo me caso con... ¿Quién me está hablando? ¿Adriana? No, Viviana. Viviana, perdón. Viviana, vos sos menor de edad, yo también soy menor de edad, ponele. Entonces, hace 30 años yo era menor de edad. Entonces, nos queremos casar y no podemos porque somos menores de edad, tenemos 17 años. Entonces yo falseo mi matrimonio, trucho mi documento y aparezco como mayor de edad. Entonces, nuestro matrimonio va a ser nulo, porque nos hemos casado infringiendo las normas de la minoridad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo voy a ser de mala fe, Sí, ahí ponerle sí. que vos no sabías, vos no sabías que yo tenía 17 y yo siempre te dije que tenía 20, porque como soy pelado parezco de más. Entonces, falseo mi edad con un documento trucho. Y por ahí nos casamos. Se anula el matrimonio por esa causa, yo soy de mala fe. Ahí sería, por ejemplo, un ejemplo de simulación también. Sería un ejemplo de simulación, sí. Sería un ejemplo de simulación. Correcto. ¿Puede afianzar obligación? Por coerción. ¿Qué? Un casamiento por coerción. Por coerción. Perdón, ¿cómo? Obligados, que están obligados a casarse. No, en el caso que yo estoy diciendo, no. No, en el caso que yo estoy diciendo, no. Nos queremos casar, yo quiero que... Ah, ok, en ese caso no. No, en el caso que yo estoy planteando, no. Ah, vos decís en un caso que hubiese coerción, que alguien... Claro. Podría ser, sí, también. Sí, también. Ahí estaría la nulidad, digamos. Sí, la nulidad puede ser por varias cuestiones, por error en la persona, qué sé yo, muchas cuestiones. Okay. O Sí, porque los padres lo casan, siendo menores de edad, un convenio entre padres. Sí, más complejo todavía, pero sí, podría ser perfectamente. Bueno, sigamos. Me interesa que sigamos desarrollando las otras que descartamos o que no descartamos. ¿Hay otra causa de emancipación en el Código Civil que no sea la del matrimonio? Porque la descartaron. ¿Hay otra? Sería la emancipación por los progenitores. Los progenitores la emancipan. Por eso, ¿esa está en el código o no está? A ver. No, punto. La respuesta es no. No, Antes había, no me acuerdo. la pregunta esta tiene que ver porque está muy arraigado en la tradición argentina. En el Antes antiguo, existía- sí, antes existía, que eran Exacto. solamente emancipados por los padres y por el juez. Exacto.
uno se podía emancipar por matrimonio y se podía emancipar por la habilitación de edad. Es decir, cuando tenía, porque el tema era así, antes la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Cuando las personas cumplían 18 años, podían ser habilitados por sus padres para emanciparse. ¿Sí? Entonces existía la emancipación por habilitación de edad, lo que se llamaba emancipación dativa. Eso no existe más. La única emancipación que existe hoy es la del matrimonio. La B, ¿por qué la descartaron? Al emanciparse queda habilitado para todos los actos de la vida civil, pudiendo constituirse como fiador. No, hay tres cosas que la persona emancipada no puede ni con autorización judicial realizar. ¿Y cuáles son? La de fiador y la de oneroso. Dice aprobar las no se cuentas superpongan, está hablando Brian. Sí, Ryan, digo, perdón. Y dice aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. Otra es hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Y otra es afianzar obligaciones, que no pueden ninguna de esas tres obras realizar ni con autorización judicial. Bien, ¿qué significa darle finiquito? Porque es una palabra que a ustedes les encanta y no necesariamente las entienden. Justamente la iba a buscar. Ah, esa es una cosa que se la aprenden de memoria y nunca saben de qué se trata. Se los explico en 1 segundo y medio. El menor, cuando no tiene padres, por ejemplo, y sus bienes son administrados por un tutor que les es designado, ya lo habrán visto con el doctor Peliesto, como cualquier persona que administra un patrimonio ajeno, el tutor administra el patrimonio del menor. Y como cualquier persona que administra patrimonios ajenos, está obligado a rendir las cuentas luego de que termina su función. Es decir, tiene que explicar qué hizo con el dinero. ¿Sí? Es un acto muy trascendente el de aprobar las cuentas de un representante porque lo libera de toda responsabilidad. Entonces, es un acto tan importante que una persona, por más que se haya emancipado, se considera que a los 16, 17 años todavía no tiene grado de madurez suficiente como para aprobarle las cuentas a alguien que lo ha guiado en toda su juventud, en toda su niñez, y que puede hasta ser un referente. Entonces, no puede aprobar las cuentas ni darle finiquito. Darle finiquito es darle fin, darlas por terminadas y liberar de cualquier responsabilidad por el mal manejo o buen manejo que haya hecho el tutor de su patrimonio. A eso se refiere. Y luego no puede hacer donación de los que hubiese recibido a título gratuito. Bien. Y entonces, ¿cómo me queda? El menor emancipado puede disponer a título gratuito de lo que adquirió a título oneroso. ¿Qué pasa con esa última? Creo que es así. Eso lo dice en el código. Sí. A ver, lo estoy buscando. El artículo 29. Esto que acabamos de hablar está en el artículo 28. Lo que puede hacer, lo que no puede hacer un menor emancipado, les aclaro que es tema de examen. Punto. Aclaro. Sí, acá. Anótenselo. Tema de examen. Esto al doctor Trobo le gusta, lo toma. Punto. Tema terminado. Segundo tema. Por eso ustedes tienen que avivarse de por qué yo hago estas preguntas. Segundo tema. La última también es correcta. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el artículo 29. Dice, el emancipado requiere autorización causal para disponer los bienes recibidos a título gratuito. Entonces, y pues siempre lo puede hacer si es de toda ventaja. Entonces, ¿qué significa? Que aquello que ha recibido, que aquello que ha adquirido a título oneroso puede donarlo, sin problemas. Es decir, el menor que trabaja, el menor emancipado que trabaja, se compra un auto con el fruto de su trabajo y luego lo quiere donar, lo puede donar perfectamente. Porque lo que la ley no le permite hacer es donar lo que ha recibido a título, donar lo que ha recibido a título gratuito, es decir, disponer a título gratuito de lo que ha recibido a título gratuito, eso le está prohibido. No puede ni con autorización judicial. Con autorización judicial puede disponer a título oneroso, o sea, vender algo que recibió a título gratuito, si es que resulta de una, como dice al final, de toda necesidad o es de ventaja evidente. Es decir, el menor recibió una herencia, se emancipa, no puede donar esa herencia mientras sea menor emancipado, puede donarla recién cuando se adquiera la mayoría de edad. Eso lo dice el artículo 28. Bajo ninguna circunstancia. Es un acto nulo de toda nulidad. ¿Sí? Bien. El artículo siguiente dice, bueno, pero ojo, sí puede vender lo que recibió en esa donación. Y lo puede vender, pero solo con autorización judicial. ¿Sí? Solo con autorización judicial.
Entonces, ergo, como no está prohibido todo lo que está prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, lo que adquiere, siendo menor emancipado, a título oneroso, porque lo compra, puede hacer lo que quiera. Porque la limitación está en el origen, en las cosas que, en el título de origen, de cómo recibe. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Bien, me alegro. La última. Señale la afirmación correcta, fundamente su respuesta. Bueno, acá había 2, claramente, no 3. La persona humana no puede tener domicilio real y legal al mismo tiempo. La persona humana no puede tener varios domicilios especiales al mismo tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O las dos son correctas? Para mí la B. ¿Cuál? La B. ¿La B es la correcta? Para mí es la A. Bueno, a ver, la que dijo la B, ¿quién dijo la B? A ver. ¿Quién dijo la B? O sea, Natalia, bien. ¿Por qué te parece a vos que la B es correcta? Porque es un domicilio donde se reside de manera permanente. Por ejemplo, un militar en su lugar de trabajo. No El sé si domicilio me explico. especial, vos decís, cuando dice la persona humana, estamos hablando de la persona humana no puede tener varios domicilios especiales al mismo tiempo, ¿esa decís? Sí. No, legal. La B, estoy diciendo. ¿Y la B no es esa? La que estoy leyendo yo. Legales, Yo tengo como A, a ver, esperen. A ver, espera. Yo tengo como A. Está bien, porque la A y la C son las iguales, ¿no? Claro. Yo tengo como A, ver, definamos esto. Yo tengo como A, la persona humana no puede tener un domicilio real y un domicilio legal al mismo tiempo. Y B, la persona humana no puede tener varios domicilios especiales al mismo tiempo. Entonces, díganme, más allá de si es A o B, díganme cuál es la correcta y cuál es la falsa, o si las dos son correctas o si las dos son falsas. Natalia, ¿vos cuál decís? Para mí la A es no, porque te está diciendo que no puede tener domicilio legal y real, y sí puede tener un domicilio real en el sentido de su domicilio donde vive, y el legal es donde hace todos los trámites contractuales. No sé si me explico. Sí, te explicaste. A ver, otra, te explicaste perfectamente. ¿Otra respuesta? Sí, para mí la misma, doctor, justamente porque puede tener un domicilio legal, que como ella puso de ejemplo del agente de la fuerza, que tiene distintos destinos, y el domicilio particular de la persona. Bien. ¿Otra posibilidad de respuesta? Puede ser que sea la A y la B correcta. A ver. Porque el artículo 73 dice que el domicilio real es donde reside, donde vive, y el legal es donde trabaja. Puede vivir donde trabaja, tranquilamente. Y después la B dice que puede tener varios domicilios especiales, si los constituyen en contratos de varias casas para la obligación de pago. Bueno, a ver. ¿Vos quién sos que no te vi? ¿Quién eras? Cristian. El que más se acerca a toda la respuesta es Cristian. Y les voy a explicar por qué. Por regla, están confundiendo acá, tanto Adriana como Natalia están confundiendo una categoría de domicilios. Los domicilios pueden ser domicilio general o domicilios especiales. El domicilio general es el domicilio que la ley concibe que las personas humanas tienen para la totalidad, para la generalidad de sus, para el ejercicio de la generalidad de sus derechos y deberes jurídicos. ¿Sí? ¿Bien? El domicilio general puede ser o domicilio legal o domicilio real. El domicilio real es a donde se tiene el asiento de la familia y el principal de sus negocios, y el domicilio legal son los supuestos que ustedes mencionaban, bien, como el de los militares, el del artículo 74, el de los funcionarios públicos, el de los militares, el de los transeúntes, el de los incapaces, qué sé yo. Pero ambos domicilios son domicilios generales, son domicilios que la ley pone para la generalidad, el cumplimiento de la generalidad de las obligaciones y el ejercicio de los derechos.
Los domicilios especiales, en cambio, son los domicilios que se constituyen, se afectan para una determinada o determinadas relaciones jurídicas. Por ejemplo, como bien señalaba Cristian, el domicilio contractual o el domicilio de elección o domicilio convencional es el domicilio que se fijan en los contratos a los fines de cumplimiento de las obligaciones y de los derechos emergentes de ese contrato, pero no de otro. Lo mismo sucede con el domicilio procesal, que se constituye en los expedientes judiciales. Puede ser el domicilio, exacto, ahí está, el domicilio, como dice Lorena, el domicilio contractual o el domicilio procesal son dos supuestos diferentes de domicilio especial, porque son domicilios que se determinan, que se afectan para una determinada relación jurídica. Yo, por ejemplo, podría tener 10 juicios y tener contratado 10 abogados diferentes que me defiendan en esos 10 juicios y tener 10 domicilios procesales, es decir, fijados para el proceso, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque, y a su vez, no me pueden notificar lo del juicio A, no me pueden notificar en el domicilio del juicio Z. Cada notificación tiene que estar dirigida al domicilio procesal que yo he constituido en ese proceso judicial. E insisto, yo puedo tener tantos domicilios procesales como juicios tenga. ¿Sí? Lo mismo sucede con los domicilios especiales. Yo puedo tener tantos domicilios, exacto, Lorena, tantos domicilios especiales como contratos tenga. Yo puedo tener celebrado 10 contratos diferentes y haber constituido 10 domicilios contractuales diferentes a donde sean válidas todas las notificaciones relativas a ese contrato, pero no relativas a los otros contratos, ni tampoco relativa a todas las otras obligaciones que no tengan que ver con ese contrato. ¿Sí? En cambio, el domicilio general, insisto, es el domicilio para la generalidad de las obligaciones. Y el domicilio general es por definición único. No se puede tener dos domicilios generales. Yo no puedo tener un domicilio real y un domicilio legal al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, soy funcionario público, yo trabajo en el Poder Judicial. Yo no puedo, mi domicilio general, y el único que tengo, es el de mi oficina. ¿Yo tengo una casa así donde vivo con mi familia? Sí, es correcto. Si me notifican acá, ¿me notifican válidamente? Sí, porque me encuentran. Ahora, no me pueden dejar fijada la cédula en la puerta y pensar que esa notificación es válida. La única notificación válida, ficticia, digamos, de que me tiraron la cédula por la puerta y se fueron, es la que me hacen en la puerta de mi oficina. ¿Se entiende esto? Es decir, el hecho de que a mí me encuentren en mi domicilio real no invalida la notificación, porque en definitiva cualquier notificación, la finalidad que tiene es la de el anoticiamiento. Y si llega a mi anoticiamiento, bueno, yo no puedo escribir ningún tipo de perjuicio. Ahora sí, a mí viene el oficial notificador, me tira la cédula en la reja de mi casa, y a mí esa cédula se pierde, y yo no la recibo nunca. Esa notificación está mal hecha, por más que esté hecha en mi casa. Perdón, profesor, y si yo quiero poner como domicilio procesal mi domicilio real, ¿qué pasa? Nada, ningún problema. Lo que vos tenés que hacer es constituir un domicilio, vos tenés que constituir un domicilio procesal en el expediente. Si lo querés constituir dentro del radio del juzgado, si lo querés hacer en tu casa, claro, bien. eso es lo que voy. Ah, no, eso no es problema. Se puede. ¿Seguro? ¿Seguro? No, a donde vos lo notifiques, a donde vos lo constituyas no importa. Pero no significa que vos lo constituyas porque es tu domicilio real. Vos lo constituís porque se te antoja. No, sino simplemente para lo que es lo procesal, nada más, en ese caso. No solo en ese caso, sino que además, no, pero quiero que entiendan esto. No, porque yo quiero que entiendan esto. El hecho de que ustedes puedan fijar como domicilio especial su domicilio real no significa que los domicilios especiales son domicilios reales, o a la inversa. Es porque ustedes deciden hacerlo así. Pero no deja de ser un domicilio especial. ¿Se entiende? Es un domicilio especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cuestión es que yo no puedo tener domicilios generales. No obstante, Cristian sí señala algo que es verdad, que la segunda parte del artículo 73 tiene una excepción a esa regla de la unicidad, si se quiere, que tiene que ver con el segundo párrafo. ¿Qué dice? Porque ¿qué dice el primero? La persona humana tiene domicilio real en el lugar donde tiene su residencia habitual. Bien. Segundo, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.
Entonces, esto podría suceder que tiene domicilio real, como para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con su profesión, el domicilio donde lo ejerce. Esto es una novedad, pero salvo ese supuesto, en realidad el domicilio es único, el domicilio general es único. Ergo, yo no puedo tener un domicilio legal y al mismo tiempo un domicilio real como desde lo que es el concepto de domicilio, con los efectos que produce el domicilio. No es que yo no vivo en mi oficina, eso está clarísimo. Lo que pasa es que no hay que confundir domicilio, el concepto jurídico de domicilio, con la residencia. El domicilio es el lugar a donde la ley fija para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Luego, la ley puede tomar diferentes parámetros de la vida real para fijar ese domicilio, para determinar cuál es el lugar físico. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de domicilio real, dice, bueno, usted tiene domicilio a donde vive, a donde reside. Ahora, si usted es funcionario, tiene domicilio a donde ejerce sus funciones. ¿Se entiende esto? Que domicilio no es a donde yo vivo, sino es a donde la ley dice que es el lugar donde se cumplen mis obligaciones y puedo ejercer mis derechos, con los efectos que esto produce. Es decir, selección normativa, fijar, determinar el juez competente. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Profe, me quedó una duda. Sí. Cuando diste el ejemplo del funcionario público, que el domicilio legal lo tiene en su oficina y la notificación, en vez de dejarla en la oficina, la deja en el domicilio real. ¿Ya de por sí, aunque él la reciba, es inválida? No, por eso más digo, que le haya llegado a la persona. No, ¿por qué? Porque en materia de nulidades de las comunicaciones, las notificaciones, si estamos hablando de notificaciones procesales, el régimen en general es que las nulidades son relativas y están puestas en miras a proteger un interés. Y ese interés es que el anoticiado sea anoticiado, es decir, valga la redundancia, le llegue a su esfera de conocimiento la notificación que se le pretende hacer llegar. Entonces, la nulidad por la nulidad misma no existe en la ley, ¿sí? Salvo cuando está expuesto, o sea, en sí no existe. Ustedes van a encontrar supuestos en los que la ley establece las nulidades de manera rígida y no se pueden modificar, eso ya lo vamos a ver. Pero en principio, todas las nulidades tienen un interés que están protegiendo. En el caso de la nulidad de la notificación, el interés que está protegiendo es el debido noticiamiento, para que pueda ejercer sus derechos dentro del plazo legal. ¿Sí? Bien. El hecho de que a mí ahora en 10 minutos me toque la puerta del oficial público, me dice, ¿usted lo Castrobo? Sí. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Mire, vengo del tribunal, vengo a dejarle esta cédula. Listo, me encontró. Yo no puedo alegar la nulidad de esa notificación. ¿Por qué? Porque me encontró. Si en definitiva la nulidad está puesta en servicio de la desprotección de mi interés. ¿Se entiende? Sí puede dejármela ficticiamente en el legal, porque la ley dice que es forzoso. ¿Estamos? Bueno, quiero hacer una única aclaración antes de empezar el tema. Me escribieron para preguntarme cómo era el tema del parcial y la selección de temas. Yo les voy a decir lo mismo que les dije el otro día y quiero recordarles lo siguiente, y esto quede bien claro, por suerte está grabado. Ustedes son absolutamente libres de comenzar con un tema que elijan para rendir. Eso les puede dar tranquilidad, les puede dar seguridad. Si se lucen, buenísimo. El examen no se termina en ese tema. El examen comprende las 16 primeras unidades del programa. Nosotros, luego de que ustedes se exponen, le podemos preguntar sobre ese tema o sobre cualquier otro. ¿Sí? La selección del tema es solo para facilitarles a ustedes el comienzo del examen. Y lógicamente, si ustedes se ponen un tema brillantemente, y les hacemos 2 preguntas de otra cosa, y las responden bien, listo. Se podrán imaginar que los ayuda muchísimo. Siempre que esté bien. Pero eso no los exime de tener que rendir los otros temas. ¿Está? Porque alguien me lo preguntó, entonces lo quería dejar bien aclarado. El examen va a ser a las 11 de la mañana por Zoom, el día 29, yo después se lo voy a mandar bien por escrito, el día 29, o sea, el jueves que viene, dentro de 2 semanas no, dentro de 1 semana, el jueves que viene, a partir de las 11 de la mañana. Yo lo único que les pido es que
quien no se vaya a presentar, y que vaya a presentarse directamente al recuperatorio, o que no se quiera presentar, el recuperatorio también va a ser oral, les pido que me lo hagan saber para ir ya sacándolos de la lista. De todos modos, ¿cómo se llama? El ID del Zoom va a estar publicado tanto en el Stitch como en el campus, y ustedes van a poder entrar, aun cuando me hayan dicho que no se presentan. Porque el derecho lo tienen igual. La idea es arrancar a las 11 de la mañana, y los que trabajan, yo le diría que si eventualmente pueden pedirse el día, mejor. Porque esto es un examen oral. Y si no me empiecen a decir que se presenta y que no se presenta, porque no estoy tomando nota de esto. Los que tienen algún problema real, que no puedan rendir en otro horario, me lo hacen saber, me mandan un mail y yo voy conformando una lista, con un mail en el que me digan además el horario a partir del cual pueden. Tienen que tener presente lo siguiente: esto no solo les va a pasar en esta materia, sino les va a pasar muchas veces a lo largo de la carrera. Los exámenes, mi correo es lucastrobo@hotmail.com, mi nombre @hotmail.com. Después lo escribo. Les va a pasar muchas veces a lo largo de la carrera que se fijen orales. Los orales, por lógica, no pueden nunca... Ahí está, ese es el nombre, ese es el mail. Los orales, por lógica, duran infinitamente más horas que un escrito. Entonces, tienen que disponer del día en esos casos. Les va a pasar, no hoy. Y si sigue la virtualidad, les va a pasar de acá hasta que termine la virtualidad. Estamos los docentes dispuestos a tomar oral. Con lo cual, el horario de clase es un horario, digamos, tentativo cuando es escrito. Cuando es oral, yo ya les conté esto. A mí me pasó infinitas veces de ir 3 veces. Yo soy letra T. ¿Saben? Si tomaban por el abecedario, ¿saben cuándo me tomaban a mí? Último, siempre. Y me pasó en 3 materias, de ir 3 días seguidos a la facultad y estar 10 horas esperando que me llamaran y nunca me llamaban. La oralidad es así. Aclarado, arrancamos, ¿sí? Bien. Hoy tenemos que empezar con persona jurídica. Polilla 15. Uy, qué tarde se me hizo, chicos. Bueno, igual aclaré varios temas de cosas, y si falta algún tema lo veremos mañana. Las personas jurídicas las van a encontrar en el código a partir del artículo 141. Una persona jurídica, lógicamente, es diferente, es un ente diferente a una persona humana, pero es una persona, es decir, tiene capacidad como para adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona jurídica está compuesta de 2 tipos de elementos: elementos materiales y elementos formales. Los elementos materiales, obviamente, son las personas y el patrimonio. Las personas humanas, digo, y el patrimonio. Y el elemento formal es el acto jurídico que crea la persona jurídica y las disposiciones legales, es decir, el ordenamiento jurídico, cuáles son las normas que reconocen esa personalidad diferente. Una persona jurídica, un clásico ejemplo de persona jurídica son las sociedades, las asociaciones, si estamos hablando de personas jurídicas privadas, o si estamos hablando de personas jurídicas públicas, el Estado nacional, los estados provinciales, la iglesia, los municipios, todas esas son personas jurídicas, que tienen como sustrato material, como elemento material, les decía, por un lado, las personas humanas que la componen, ¿sí?, que aparecen en toda la persona jurídica, sea integrando o sea constituyendo, es decir, dependiendo del tipo de persona jurídica, esto lo vamos a ir viendo, el lugar que ocupa la persona humana dentro o relativa a la persona jurídica puede cambiar, pero lo cierto es que siempre tiene que haber personas humanas detrás de una persona jurídica. Las asociaciones, por ejemplo, son agrupaciones de personas humanas tendientes a la obtención de finalidades comunes que no sean contrarios a la moral, a una costumbre o a la ley. En las asociaciones aparece en un acto constitutivo aparece un fundador, uno o varios fundadores, que son personas humanas, fundadores, que luego se transforman en miembros que las administran y hasta, a su vez pueden resultar beneficiarios. Piensen ustedes en un club, que es el Club Náutico de la Ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Habrá habido 4, 5, 10, 50 personas humanas que en su momento se pusieron de acuerdo, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a crear un club. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una asociación, una persona jurídica. ¿Para qué? Para
lograr determinados bienes o fines comunes, objetivos comunes, que por sí solos nosotros no los podemos lograr, o que en forma individual, digamos, nos es muy difícil. Es muchísimo más fácil hacer un pequeño aporte todos, constituir la persona jurídica, y luego administrar y a su vez recibir los beneficios del giro de esa persona jurídica. Generalmente, las personas humanas que integran una persona jurídica son varias, no unas. De hecho, tradicionalmente las personas jurídicas se constituyen y subsisten si es que existen pluralidad de miembros. De todos modos, que es un concepto bien clásico, está como en tela de juicio en las legislaciones modernas. Muchas legislaciones admiten las personas jurídicas unipersonales, ¿sí? Donde hay un solo socio, ¿sí? Y la persona jurídica tiene una responsabilidad limitada, que está vinculado a lo que se llaman los patrimonios de afectación. Ustedes tienen que pensar que algo que lo vamos a ver ahora en 2 minutos, que es que la persona jurídica es una persona, en términos jurídicos, distinta de la persona de los miembros. Es decir, yo soy socio del Club Náutico, por ejemplo, ¿sí? Y yo no me confundo. O sea, el Club Náutico no se confunde la personalidad conmigo. Es una personalidad diferente. ¿Sí? Y tiene un patrimonio diferente. Y tan diferente es que, en principio, las deudas que contraen los representantes en el ejercicio de ocasión de sus funciones respecto del club, no me afectan a mí. Yo no respondo con mi patrimonio personal por las deudas del club, en principio. ¿Sí? Porque hay una limitación de la responsabilidad. Entonces, esta particular situación de que es que se desdobla de alguna manera, se escinde la personalidad, generalmente ha sido tratado por las legislaciones con sumo cuidado, porque no vaya a ser cosa que las personas humanas constituyan diferentes sociedades, diferentes personas jurídicas, vacías de patrimonio, para obligarse, y luego, con el pretexto de que se trata de personas diferentes y patrimonio diferente, no respondan con sus bienes propios. Por eso es que no se han admitido nunca, en forma tradicional, las personas jurídicas unipersonales, es decir, con un solo socio. Las legislaciones más modernas sí lo hacen, y el Código Civil y Comercial, cuando derogó la ley de sociedades, la 19.550, y se puso en vigencia la Ley General de Sociedades, que es la que regula valga la redundancia, las sociedades, permite en determinados tipos de sociedades unipersonales cuando se trata de personas con responsabilidad limitada, es decir, cuando se trata, por ejemplo, de una sociedad anónima, pero con un cuidado muy especial para que no sea utilizada abusivamente esa persona jurídica. Ya vamos a ver esto, denme 10 minutos. A su vez de este elemento material que consiste en las personas humanas y que en principio tienen que ser varias, es necesario como sustrato constitutivo que exista un patrimonio, que existan bienes que estén afectados a la consecución de los fines de la persona jurídica. Es decir, una persona jurídica se constituye, se crea con un objetivo, con una finalidad. Yo no creo una asociación sin saber para qué la voy a crear. Yo no creo una sociedad anónima sin saber para qué la voy a hacer. De hecho, no se puede. El acto constitutivo tiene que tener indicado cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es lo que se llama el objeto social de la persona jurídica. Tan importante es determinarlo, que ya lo van a ver mañana, que el objetivo, ¿sí?, de la finalidad de la persona jurídica determina la capacidad. Es decir, por ejemplo, una entidad, una entidad financiera, por ejemplo un banco, ¿sí?, solo puede realizar actos jurídicos relativos a la actividad financiera. No puede, por ejemplo, constituirse en una aseguradora, ¿sí?, porque las aseguradoras tienen otro régimen, son otras personas jurídicas, ¿sí? Como así, una sociedad, una asociación vecinal, no puede ser una entidad financiera, porque la ley de entidades financieras exige que las entidades que son, valga la redundancia, financieras, tengan un tipo societario determinado, es decir, sean sociedades anónimas, sean cooperativas, sean sociedades de responsabilidad limitada, o bien, y además, tengan entre sus objetivos el otorgamiento y la realización de
actos relativos a la actividad financiera. Con lo cual, una sociedad de fomento que tiene por objeto cortar el pasto y mantener el barrio, no tiene como objeto social realizar actividades financieras o ser una empresa constructora. Entonces, esa finalidad que se proponen las partes cuando constituyen la persona jurídica, tiene que estar acompañada del patrimonio para poderse cumplir. Es un elemento realmente muy importante. Aunque hay algunas personas jurídicas que pueden tener como capital el trabajo, como pueden ser las cooperativas de trabajo. Pero igualmente una computadora tiene que comprar para manejar esa cooperativa. Con lo cual, un patrimonio es importante. Con lo cual, tenemos ya explicados los elementos, entonces, de tipo materiales. Pero además, para constituir una persona jurídica se requieren elementos formales, es decir, lo que se llama la normatividad. Por un lado, es preciso el otorgamiento de un acto jurídico y luego un ordenamiento jurídico, la ley, que reconozca esa personalidad. Ustedes piensen que la mera existencia de los elementos materiales, es decir, la mera existencia de un conjunto de personas con un patrimonio, con un objetivo, y ponen ese patrimonio en pos de ese objetivo, no crea la persona jurídica. No sé, piensen ustedes en una orquesta, ¿sí? Somos 5 músicos, los 5 traemos nuestro instrumento, queremos tocar. ¿Somos una persona jurídica? No, somos una orquesta. Ahora no, bueno, pero ¿cómo? Soy pluralidad de miembros, tienen un patrimonio, tienen un fin común. Sí, pero ¿saben qué pasa? La materia sola no basta. Es necesario que encontremos en las normas el reconocimiento de nuestra personalidad. Hay un criterio que dice que es la ley la que crea a las personas jurídicas, es decir, son creaciones del legislador, porque la forma está determinada por la ley, y se trata de un criterio que se ha utilizado mucho para sustentar, por ejemplo, que los partidos políticos solo pueden ser creados por ley, los sindicatos solo pueden ser creados por ley, porque en definitiva, dicen, es el Estado el que crea a la persona jurídica. Modernamente, los autores y las legislaciones modernas, lo que sostienen, y los docentes lo que sostenemos, y lo van a encontrar en todos los libros, es que en realidad la ley lo único que hace es reconocer una subjetividad de esos nucleamientos, dándoles como así decirlo, el marco normativo de actuación. Pero la ley no crea a la persona jurídica. La ley lo que hace es reconocer una necesidad y una preexistencia social, dándole el marco de actuación. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de vecinos del barrio de mi casa que deciden juntarse para mantener el barrio y para hacer un comedor para los chicos de la calle, lo que está haciendo es reconocer que las personas humanas necesitamos juntarnos, tenemos además la libertad de asociación la tenemos garantizada por la Constitución Nacional, entonces nos juntamos en pos de un objetivo en común, y entonces nos tienen que dar, la ley tiene que reconocer esa necesidad, esa preexistencia, dándonos el marco de actuación. Pero no es que recién, porque la ley dice que nosotros somos personas, podemos ser una persona jurídica, lo somos, sino que en realidad la ley lo que hace es recoger la realidad y dice, bueno, ustedes son una persona jurídica, yo les voy a dar el marco de actuación. Con lo cual, las normas jurídicas son este elemento formal. Pero a su vez, es necesario un acto constitutivo, es decir, un acto jurídico por parte del fundador que pone el objetivo, que señala cuál es la finalidad que va a tener esa persona jurídica y luego, además, dispone lo que van a ser las normas de funcionamiento, cuál va a ser el tipo societario, el tipo de persona jurídica que van a crear, y a su vez lo que se llama el estatuto, es decir, genera ese cuerpo legal interno que va a regir la vida de esa persona jurídica. Si se trata de un acto de una fundación, por ejemplo, que ya la van a ver mañana, es una persona jurídica que no tiene fin de lucro, es decir, no tiene una finalidad de obtener ganancias, sino que solo está puesta en miras a un fin altruista para que haya personas beneficiadas por la actividad de esa fundación.
El acto de constitución es generalmente un acto unilateral, hay un fundador que pone la plata, un rico que decide sacar dinero de su bolsillo, crear la fundación y poner el dinero, pero puede darse supuestos de las asociaciones, por ejemplo, ni que hablar de las sociedades, en los que el acto constitutivo es un acto constitutivo no unilateral, no de una sola persona, sino de varias personas, es decir, un acto bilateral o multilateral, y además es un acto de organización porque no solo dispone la creación de la persona jurídica, sino que además sienta las bases o directamente contempla el estatuto de lo que va a ser la vida de esa persona jurídica. Fíjense que el artículo 142 dice: la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización para funcionar, salvo que la ley disponga lo contrario, y en los casos que requiere autorización estatal, no puede funcionar antes de obtener. Y esto nos lleva a otra cosita que ahora les voy a decir. Pero en realidad, aún el hecho de que la ley diga al final que en los casos que la persona jurídica necesita autorización para funcionar, no puede funcionar antes de obtenerla, no significa que la ley crea a la persona jurídica, sino que ahí lo que está diciendo el artículo es que hay determinadas personas jurídicas, esto es, las asociaciones, las fundaciones, en los que la ley, teniendo en cuenta el tipo de persona jurídica de que se trata, crea una suerte de poder de policía por parte del Estado, y donde el control por parte del Estado es infinitamente mucho más presente, mucho más potente que si se trata de una persona que no requiere autorización para funcionar, como puede ser una sociedad, un consorcio. Esas personas no necesitan de un acto del Estado que los autorice a funcionar. Yo les decía que la persona jurídica es una persona diferente de la persona de sus miembros, las personas humanas que lo componen. Eso es lo que se llama la personalidad diferenciada. La personalidad diferenciada lo que permite es establecer que existe una organización autónoma, con patrimonio propio y con capacidad de gestión, que es distinta de sus miembros, de sus instituyentes, de las personas que lo fundaron. Y lo que hace es generar un sistema de simplificación de relaciones y de impermeabilidad patrimonial. Es decir, cuando se crea la persona jurídica, lo que se crea es un sujeto de derecho nuevo, distinto del de sus miembros. Hay una separación de la personalidad de las personas humanas que lo componen del ente en sí. Vélez, cuando redactó el código anterior, en el artículo 30, decía que persona era todo el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y reconocía a las personas jurídicas como ese tipo de entes. Entonces, de alguna manera, persona, incapacidad, son conceptos que necesariamente se integran y se entrelazan, y siempre requieren la capacidad siempre requiere de una persona. Lo cierto es que la capacidad es la medida de lo que el ordenamiento jurídico le confiere a ese ente. Fíjense que el artículo 141, cuando define a la persona jurídica, dice: son los entes a los que el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Fíjense que acá está el principio de especialidad que yo les digo, que es que la capacidad de las personas jurídicas está delimitada, entre tantas cosas, por la finalidad que tiene, es decir, por el objeto social. Por ejemplo, se ha considerado que un acto es nulo por ser contrario al objeto social si, por ejemplo, una sociedad que por definición está destinada a repartirse ganancias, es decir, a dar frutos y repartirse esas ganancias, dona el único bien inmueble que tiene en su patrimonio. ¿Por qué? Porque se supone que una persona jurídica de esas características fue creada para ganar dinero y repartírselo entre los socios, no para perder dinero a través de una donación. Entonces, esa donación o un financiamiento, es decir, constituirse en fiador sin ningún tipo de contraprestación. Yo garantizo, la persona jurídica garantiza, y esto se ve mucho como actos
raros, y por eso se los declara nulos, raros en el sentido de que pueden perjudicar a terceros, una persona jurídica afianza en forma gratuita, si garantiza con su propio patrimonio las deudas que contrae a título personal el director. El director, lógicamente, es un insolvente. ¿A quién le hacen juicio? A la persona jurídica, y le rematen los bienes a la persona jurídica. Y por ejemplo, de esa manera, ¿qué pasa? Que la persona jurídica queda insolvente para hacer frente a otras deudas, como por ejemplo a sus empleados o a sus proveedores. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? La justicia lo que va a hacer es declarar la nulidad de ese acto, porque va a decir, no, pero escúchenme, usted es una persona jurídica destinada a obtener réditos, a repartirse ganancias. Es decir, está destinada a hacer plata. No puede otorgar un acto, es sospechoso un acto, por medio del cual se desprende de todo su patrimonio, o un acto en el cual garantiza, sin ningún tipo de contraprestación, garantiza así, solidaria y limitadamente, las deudas que asume quien la dirige. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, retoma esta idea de que la capacidad de las personas jurídicas está muy delimitada por el objeto social. Es decir, ¿puede adquirir derechos? ¿Puede contraer obligaciones? Sí, porque es una persona. Pero, ¿en función de qué? Del cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. El artículo 143 es el que establece esto de la personalidad diferenciada. Fíjense que dice: la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Y eso nos trae al segundo párrafo como cajón, digamos, que se cae de maduro lo que voy a decir. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, salvo en los supuestos específicamente que establece la ley, cuando una ley especial lo disponga. Porque en realidad, esta idea de la diferenciación de la personalidad trae aparejada necesariamente la escisión o la división patrimonial. El patrimonio de los miembros no está confundido con el patrimonio de la sociedad. La sociedad tiene un patrimonio diferente. Y las deudas de la sociedad van a ser respondidas con el patrimonio de la sociedad. Y en el peor de los casos, lo que puede pasar, más allá de supuestos donde hay solidaridad, pero a los miembros lo que les puede pasar es que tengan que responder con el aporte, es decir, que pierdan lo que aportaron, pero no con sus bienes propios. Es decir, yo constituyo una sociedad con ustedes, vamos a poner un restaurante. Nos va mal, ¿sí? Nos va mal. Y tenemos que cerrar. Salvo que hayamos incurrido en alguno de los supuestos que ahora vamos a ver, del 144, en principio, nosotros no vamos a responder con nuestros bienes personales por las deudas de esa sociedad. Los que van a responder por los bienes son solo los bienes de la sociedad. Lo que habremos perdido será los bienes que pusimos para crearla, es decir, el aporte que hicimos. Pero esto no nos va a implicar una responsabilidad a título personal en principio. ¿Entienden esto? Entonces, la creación de la persona jurídica implica el desdoblamiento, la decisión de la subjetividad, de la personalidad y, por lógica, de la responsabilidad y del patrimonio. ¿Entienden hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son el régimen aplicable? Es decir, ¿cuáles son las leyes que se aplican? Y esto vamos a hacerlo rápido. El artículo 150 dice: las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen por las normas imperativas de la ley especial, en su defecto las normas imperativas del Código. Es decir, ya sabemos cuáles son las normas imperativas y cuáles son las normas supletorias. Existen personas jurídicas que están reguladas exclusivamente en el Código, como las asociaciones, las fundaciones, o los consorcios, o hay personas jurídicas que están reguladas por leyes especiales, como por ejemplo las sociedades, que están reguladas por la Ley General de Sociedades, o por ejemplo las cooperativas, que están reguladas por la Ley 20.331. Entonces, esas leyes contienen, o por ejemplo las entidades financieras que están reguladas por la Ley de Entidades Bancarias, que no me acuerdo el nombre. Entonces, esas leyes contienen normas imperativas, con lo cual, cuando tenemos que elegir qué normas vamos a aplicar ante una situación de la persona jurídica, primero tenemos que buscar cuáles son las normas indisponibles, las normas relativas del régimen especial. Si no hay régimen especial, o el régimen especial no tiene normas indisponibles, que se apliquen al caso que tenemos que resolver, vamos a las normas imperativas que establece el Código. En segundo lugar, vamos a buscar otras normas. Bueno, ¿cuáles serán? Las que están en el acto constitutivo, con sus modificaciones y sus reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia. ¿Esto qué significa?
que, así como la Constitución nos garantiza la libertad de asociación, ¿sí?, también nos garantiza la libertad a la hora de reglar la vida de esa persona jurídica, dentro de ciertos estándares, ¿no? Dentro de ciertos estándares. Pero en principio nos da la libertad. Con lo cual, es muy importante, ¿sí? ¿Alguien preguntaba algo? ¿Por qué digo dentro de ciertos marcos? Habrán ustedes escuchado muchas veces ese poder de policía que tienen, por ejemplo, los barrios cerrados, respecto de la vida que sucede dentro del barrio. Hay un montón de normas que hacen al poder disciplinario dentro de ese barrio, que digamos, que son inobjetables, es decir, el hecho de no hacer ruido molesto, el hecho de no andar a más de 30 kilómetros de velocidad en las calles internas, nada, un montón de cosas, respetar los bienes comunes, todas esas cosas que hacen al poder disciplinario. Bien, ahora, hay algunas normas del poder disciplinario o del derecho de expulsión o del derecho de no ingreso al barrio que algunas veces se han juzgado por los tribunales como excesivas. Es decir, los barrios cerrados, así, no los de acá de Mar del Plata, pero los barrios cerrados de Buenos Aires, los más importantes, tienen hasta como una suerte de tribunales de convivencia que hacen como mini juicios sobre si se pelearon por una ligustrina, por una pelota, por un vidrio, por lo que fuere, y es como que hasta juzgan y sancionan con multas o con la prohibición de la utilización de la cancha o del quincho, porque se pelearon con el otro. Esas cosas, si bien están dentro de lo que sería el marco de la libertad de asociación y la libertad que tienen las personas, los miembros de arreglar todo lo que va a ser la vida de esa persona jurídica, hay ciertos aspectos que pueden exceder lo meramente privado y que se pueden considerar nulos. Pero en principio, si no, como segundo punto del inciso del artículo 150, deben respetarse las normas que están contenidas en el estatuto o en sus reglamentos, en sus modificaciones, y si hay alguna inconsistencia, porque algunas se contradicen con otras, prevalecen las que están en el acto constitutivo, es decir, cuando se la creó a la persona jurídica. Y luego están las normas supletorias, las leyes especiales, o en su defecto, las del Código. Y las leyes que se constituyen en el extranjero, perdón, las sociedades las personas jurídicas que se constituyen en el extranjero, se rigen por la Ley General de Sociedades. Ese es el orden normativo, el régimen normativo. Del acto constitutivo ya hablamos, y quiero hablar de inoponibilidad de la persona jurídica como último tema, y el resto se los dejo a ustedes, porque va a estar sencillo. El artículo 144 introduce en la legislación común del Código Civil una figura que ya se conocía en la Ley de Sociedades y en el ámbito comercial, en el artículo 54 de la ley derogada, que es la inoponibilidad de la persona jurídica. Inoponibilidad de la persona jurídica. Que yo no puedo oponer la existencia de la persona jurídica en determinados supuestos. Recuerden, esto está vinculado con la diferenciación de la personalidad y está vinculado con la diferenciación del patrimonio y la diferenciación de la responsabilidad. Recuerda que les dije que la persona jurídica es una persona distinta a la de sus miembros, que tiene un patrimonio propio, que responden por las deudas, y en principio sus socios, los miembros que la componen, no responden por las deudas de la persona jurídica, porque existe una división patrimonial y por ende de responsabilidad, siempre en principio. ¿Sí? Hay supuestos en los que sí. Ese reconocimiento, en definitiva, de la personalidad diferenciada, de división patrimonial y el régimen de responsabilidad separada, es posible, solo es posible, y la ley lo admite, en la medida que la persona jurídica es utilizada con fines lícitos. ¿Esto qué significa? Que no haya un abuso de la personalidad diferenciada, que no se desvíe el objeto social, o que no se otorguen actos para perjudicar la ley, para violar la ley, o para perjudicar a terceros. Si esto sucede, si yo abuso de la personalidad diferenciada, si hago un uso desviado, si violo la ley, si otorgo actos que perjudican a terceros, a
propósito, lógicamente, la ley reacciona de una manera muy especial, que es desconociendo esa personalidad diferenciada. Hace que yo no pueda oponer, yo, persona humana, no pueda, miembro o director de la persona jurídica, no pueda oponer la existencia de persona jurídica para escudarme y no responder en forma personal. Si yo he utilizado la persona jurídica de la manera que le he mencionado, es decir, abusando de la persona jurídica, la ley lo que hace es, lo que en el derecho comercial se dice, hacen correr el velo de la persona jurídica, y entonces esa diferenciación de personalidad ya no existe más, de manera tal que la actuación y los daños que pudieron haber ocurrido por esa actuación, se imputan directamente a la persona humana que hizo posible esa actuación. Fíjense cómo dice el artículo 144. ¿Entienden lo que digo, chicos? Sí, se entiende, profe. Bien. La actuación que está destinada a la consecución de fines ajenos a la personalidad, a la persona jurídica, o constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar los derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controladores directos o indirectos, esto no importa para ustedes ahora, hicieron posible esa actuación, quienes van a responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto lo que está diciendo es que si se otorga un acto que encubre una finalidad extrasocietaria o que es ajeno a la persona jurídica, por ejemplo, una sociedad de las que se llaman fantasma, ¿sí? Que lo que se hace es para hacer pasar dinero, los Panama Papers, ¿sí? ¿Qué pasa con eso de los Panama Papers que uno tanto ha escuchado, de las personas jurídicas offshore, qué sé yo? ¿Qué es lo que termina pasando? Que se corre el velo de la personalidad jurídica y no pueden decir, no, esta plata es de la persona jurídica, sino que esa plata se le atribuyen a sultanito, que es el socio, el miembro, el director, o quien controla a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque lo que han hecho, a través de interponer la persona jurídica, es violar la ley. Ya sea escondiendo dinero mal habido, o no pagando impuestos, pese a no ser mal habido, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Hay una utilización para violar la ley. O incluso te puede haber actos que sean ajenos a la personalidad jurídica. Que yo, por ejemplo, diga que tenga una empresa constructora y en realidad no construí ni una cucha para un perro, sino que lo que hago es hacer pasar plata por ahí. Y nada más. Y nunca puse un ladrillo. O directamente lo hago para violar a terceros, para violar los derechos o frustrar los derechos de terceros. Entonces, en ese caso, la ley lo que hace es correr ese velo de la personalidad diferenciada y me imputa a esa persona humana, le atribuye directamente los efectos de esa actuación, y si ha perjudicado daños a terceros y ha ocasionado daños, van a responder solidaria e ilimitadamente. Y acá, cuando hablo de solidaridad, les pido que no piensen en la solidaridad como una virtud humana, sino que la solidaridad es un efecto que está en el artículo, es un tipo de obligaciones, las obligaciones solidarias que están en el artículo, no me acuerdo, ya les digo, que está, esperen. Facultativas, visibles e invisibles, acá. Solidarias, a partir del artículo 827 del Código Civil y Comercial, que son las obligaciones en las que existe pluralidad de sujetos, y por ejemplo, si se trata de pluralidad de deudores, el acreedor puede indistintamente reclamar a cualquiera de todos esos deudores el total de la deuda, sin importar que entre ellos esa deuda deba ser dividida. Juan, Pedro y María son responsables solidariamente con respecto a mí por 100 pesos. Yo puedo demandar los 100 pesos a los tres, o se los puedo mandar uno solo. A mí no me importa nada. Yo tengo esa facultad. ¿Por qué? Porque entre ellos responden por el todo cualquiera de los tres frente a mí. Más allá de que entre ellos luego tengan la posibilidad o no, dependiendo de la situación, de poder tener alguna acción de regreso o de reembolso. Pero es un problema de ellos, no es un problema mío. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de eso. Y cuando hablamos de
que la responsabilidad es ilimitada, significa que es principal y no es subsidiaria, y a su vez es por todo. ¿Esto qué significa? Yo no es que tengo que, si he sufrido un daño por una actuación de un fin extrasocietario, tengo que primero ejecutar los bienes de la sociedad para luego poder tener, si todavía los bienes de la sociedad no alcanzaron para satisfacer el daño que me han ocasionado, todavía un daño subsistente, tengo que ir recién ahí reclamarlo a la persona humana. No, acá yo puedo demandar directamente a la persona humana, del mismo modo que puedo demandar a la sociedad. Puedo demandar a ambos, porque son solidariamente responsables e ilimitadamente responsables para indemnizar el daño que han ocasionado con esa actuación. ¿Se entiende esto? Sí, se entendió. Ok, bien. Clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, de acuerdo al artículo 146, al artículo 148, se clasifican en personas públicas o personas privadas. Las personas públicas son las que están reguladas en el artículo 146 y están regidas por el derecho público, que son estas que las crean. El reconocimiento, la existencia, la extinción, la capacidad y el funcionamiento están regidos por normas de derecho público, tal como lo dice el artículo 147. ¿Cuáles son? Las que están mencionadas en el artículo 146. El Estado Nacional, las provincias, CABA, los municipios. También lo son las entidades autárquicas y las, como dicen, las demás organizaciones constituidas en la República, que le establecen. Bueno, acá estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablamos de entidades autárquicas estamos hablando de entidades, desmembraciones del Estado, en las que se delegan ciertas funciones para facilitar la descentralización territorial. Piensen ustedes en el PAMI, piensen ustedes en una universidad. Esas son desmembraciones, entidades autárquicas, solventadas por el Estado, pero que son diferentes del Estado en sí. ¿Se entiende esto? Luego están otro tipo de organizaciones que están constituidas por la ley, a las que la ley les atribuye el carácter de personas jurídicas de carácter público, tales como los partidos políticos, las asociaciones sindicales, las obras sociales de la nación, las empresas del Estado. Todas esas también son organizaciones de carácter público. También son los estados extranjeros, las organizaciones de derecho internacional, léase la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Haya. Todas esas son también organizaciones que se consideran personas públicas, y también la Iglesia católica, apostólica y romana, agregaría yo, para diferenciarla de las demás. Las personas de carácter privado son las que están mencionadas en el artículo 146, y pueden ser las sociedades, las simples asociaciones, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, fundaciones, bueno, todas que están ahí ahora vamos a verlas. Las sociedades, antes del Código Civil y Comercial, el Código Civil regulaba las sociedades civiles, y el Código y la Ley de Sociedades, la Ley 19.550, regulaba las sociedades comerciales. Ambas se trataba de personas jurídicas que tenían un fin de lucro, es decir, que consistían en un reparto de ganancias. La diferencia entre las civiles y las comerciales estaba dada porque las comerciales estaban constituidas bajo alguno de los tipos societarios, bajo alguna de las formas de agrupamiento que establecía la ley de sociedades. Esto es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita por acciones, comandita síncrona, lo que fuere. En cambio, las sociedades civiles no se adoptaban ningún tipo específico, sino que solo decían sociedad civil. Esto, con la unificación, hoy hablamos de sociedades. Y cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de una persona jurídica en la que sus miembros la constituyen con la finalidad de repartirse ganancias. Tiene fin de lucro. Y está organizada conforme a uno de los tipos que puede establecer la Ley General de Sociedades. Luego están las asociaciones civiles, que están reguladas en el Código, que las van a ver mañana, entre los artículos 168 y 186. Son asociaciones, son personas jurídicas que son constituidas, fíjese cómo dice, con un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Es decir, son aquellas que no es que tienen un fin altruista, sino que en realidad es un fin religioso, un fin cultural, un fin artístico, literario, tal como lo dice el artículo 168.
en la medida que no se vulneren los derechos constitucionales ni derechos de terceros. No es que son entidades beneficencia, son los clubes, una asociación de barrio, no sé, bueno, ese tipo de personas jurídicas que en realidad hay a montones. Son, diría yo, las asociaciones son las que más hay digamos, en el ámbito de nuestro país y en general en el mundo, diría yo. Piensen ustedes en incluso los agrupamientos, de otras asociaciones, como pueden ser las federaciones deportivas, y a su vez otras de un tercer grado, como pueden ser las federaciones deportivas a nivel nacional o a nivel internacional. Piensen en la AFA, la FIFA, digamos, todas esas cosas, todas esas son asociaciones. Luego están las simples asociaciones que están reguladas en el artículo 187 a 192, que son las asociaciones más pícolas, más chiquitas, en cuanto al desarrollo y a su importancia, no porque no haya muchas, sino porque son las pequeñas, por ejemplo, la cooperadora de un colegio, la cooperadora de un comedor, que en realidad se constituyen de una manera mucho más sencilla y mucho más barata, y por eso es que no son asociaciones que obtienen la autorización del Estado para funcionar. No obstante, son igualmente personas jurídicas regidas de una manera muy similar a las asociaciones, nada más que con una estructura mucho más chica, lo van a ver mañana. Las fundaciones están reguladas en el artículo 193 a 224, el código deroga la ley anterior, la ley 19.936, que regula las fundaciones, que también las van a ver mañana. No quiero extender porque ya estoy terminando la clase. Luego están las otras iglesias, las confesiones, las comunidades, las entidades religiosas, que la ley antes las reconocía como, se constituían como asociaciones civiles, y hoy no es necesario que lo hagan, directamente se las considera personas jurídicas, porque en definitiva se reconoce de algún modo también la importancia social que tienen estas personas jurídicas. Luego las mutuales, que son personas jurídicas que están inspiradas en un criterio de solidaridad y están sustentadas en una idea de la ayuda mutua, en el que todos los asociados hacen una contribución periódica, ¿sí? Y obtienen, digamos, de esa manera se ayudan entre todos y obtienen réditos para todos. Son personas sin fines de lucro, pero sí de reparto de ayuda entre los asociados que hacen un aporte pequeño periódico. Están reguladas por una ley especial, que es la de 20.321. También las cooperativas, que son unas entidades, también asociaciones que están reguladas por la ley 20.331, que son entidades sin fines de lucro que poseen un mecanismo de economía cooperativista, ¿sí? En el que no hay reparto de utilidades, pero sí retorno de excedentes, y en donde cada uno de los asociados tiene derecho a voto. Se los considera un tipo de asociación especial. Luego los consorcios de propiedad horizontal, esto es una novedad del Código Civil y Comercial, antes no se los reconocía legalmente como tales, pero se les permitía estar en juicio, así que la personalidad se les reconocía igualmente. Y luego, como criterio residual, todas aquellas personas que el Código u otras leyes contemplan. No son personas jurídicas, y con esto me voy. La sucesión, la sociedad conyugal, la masa de acreedores de una quiebra, los contratos asociativos de empresa, los consorcios de cooperación, todos esos no son personas jurídicas. Les dejo para que ustedes estudien en casa, que es muy sencillo, los atributos de la personalidad y la clasificación. La clasificación se los digo ya, de las personas jurídicas de carácter privado. Muy sencillo. Hay dos criterios de clasificación: las que tienen fin de lucro y las que no tienen fin de lucro. Las que tienen fin de lucro son exclusivamente las sociedades. Las que no tienen fin de lucro son todas las otras, aunque tengan un objetivo diferente. Pero lo cierto es que no tienen por finalidad repartirse ganancia. No es que la actividad es productora de réditos económicos que se va a repartir en ganancia, se va a repartir entre los asociados. No, la única que tiene esa característica son las sociedades. Luego, el otro criterio de clasificación es que requieran o no requieran autorización del Estado para funcionar. Acá cuando yo les hablaba hoy de que hay personas jurídicas que el Estado les exige un control plus de policía, y a eso, digamos,
no es que solo piden la autorización o una simple inscripción para funcionar, como puede ser una sociedad comercial, una sociedad o cualquier otra entidad, un consorcio de copropiedad, por ejemplo, no necesita de un acto específico de la Dirección de Personas Jurídicas que le autorice a funcionar. Solamente se inscribe y se terminó. Lo mismo pasa con las sociedades. En cambio, con las asociaciones y las fundaciones, lo van a ver mañana, el Estado, a través de sus autoridades de aplicación, tiene un régimen bastante controlante respecto de lo que es la actividad. Entonces, las autoriza para funcionar, las puede sancionar en determinadas circunstancias, pueden darlas por disueltas, con lo cual el control ahí es infinitamente mayor, de modo tal que otro criterio de clasificación es las que requieren o las que no requieren autorización del Estado para funcionar, siendo las que no requieren, las que requieren las asociaciones y las fundaciones, y el resto no. Les dejo para su casa que estudien nombre de la persona jurídica y domicilio. Si tienen alguna duda sobre estos dos temas, lo vemos en la clase de repaso la semana que viene. De hoy les quedó algo para ver, un poquito maratónica la clase, porque me demoré mucho con el... Ah, no leí el chat, porque lo tengo oculto. Perdón. A ver. Cualquier persona jurídica, a ver, vamos a ver, no, tenía el chat parado y no lo miré. Cualquier persona jurídica, una persona jurídica es igual a una institución privada. Creo que ya respondí. Una institución privada es como decir la paz mundial, es decir, es como un concepto no jurídico. ¿Una persona jurídica es una institución privada? Sí. ¿Por qué? Porque no interviene el Estado. ¿El principio de especialidad sería seguridad jurídica para aquel que quiere contratar a una persona jurídica? Claro, por supuesto, porque el tercero que celebra un acto con una persona jurídica, lo que tiene que fijarse es cuál es el objeto social, para saber si el acto que va a celebrar, con el contrato que va a celebrar con esa persona jurídica, está dentro del objeto social. Estoy de acuerdo. Por lo que entendí, persona jurídica se refiere a cualquier tipo de asociación o sociedad entre personas humanas, más allá de que sea público o privada. Sí, es correcto. Sería fraude de la ley, lo de sería fraude de la ley que me preguntaba Lorena, debe ser con relación a la inoponibilidad, porque ya se fue Lorena. Natalia me preguntaba, una empresa de construcción que hace renunciar, bueno, eso es más complicado, porque ahí está en juego también el derecho del trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿No? Bueno, era sobre inoponibilidad, exacto. Bien. Sí, es un caso, Lorena, está correcto. Incluso más complejo, porque hay el fraude laboral también, que, digamos, tiene otras reglas y es bastante más complicado. Nos vemos el miércoles que viene. Vengan preparados con preguntas, ¿sí? Porque es clase de repaso. El martes terminamos de dar la materia y el miércoles vamos a tener esta clase de repaso, así que vénganse preparados. Yo respondo todo lo que tenga que ver con la materia, no sobre mi vida privada, como diría Guido Zuller. Nos vemos. Chao. Chao, doctor.